Buenas noches, hoy vamos a explicar la fase 3 de la actividad colaborativa. Mi grupo está conformado por Elizabeth Beleño Jiménez, Claudia Yanet, Alessandra Quiseno y mi persona Jimena Carolina Carrillo García. Introducción. Las medidas de tendencia central son herramientas estadísticas que nos permiten resumir y entender la distribución de un conjunto de datos alrededor de un valor central. Estas medidas proporcionan información clave sobre la ubicación de los datos y son fundamentales en el análisis estadístico. Las tres medidas de tendencia central más comunes son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es el promedio de todos los valores. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Estas medidas nos ofrecen una visión sintética y representativa de la tendencia general de los datos, facilitando la interpretación y comparación de diferentes conjuntos de información. Hola, mi nombre es Elizabeth Beleño y les voy a hablar sobre la variable, la muestra y la construcción de la tabla de frecuencias para el ejercicio de la fase 3 de la actividad colaborativa. La variable que escogimos para trabajar en este ejercicio fue la cantidad de dinero ahorrado por mes. La muestra, un grupo de 50 personas con edades entre 30 y 50 años de la ciudad de Bucaramanga. La pregunta que se formuló para recolectar los datos fue: ¿cuánto dinero ahorra usted al mes? De este ejercicio se obtuvieron los siguientes datos. Con estos datos empezamos a aplicar fórmulas para poder construir la tabla de frecuencias. Como primera medida, entonces debemos mirar en nuestros datos cuál es el dato mínimo y el dato máximo para así poder averiguar qué rango tenemos. El dato mínimo de nuestros datos es 0 y el dato máximo es 180. Aquí debo aclarar que los valores que están ahí plasmados son en pesos, miles de pesos. Entonces son 0 pesos y el 180 mil pesos. Los otros serán 50.000, 80.000. Entonces, el rango nos queda de la siguiente manera, el cálculo del rango. Nos queda el dato máximo menos el dato mínimo, pero como el dato mínimo es 0, pues nuestro rango será 180. Ahora tenemos que, para poder averiguar cuántas clases o intervalos vamos a formular en nuestra tabla, vamos a aplicar la fórmula de Sturges. Esta fórmula nos dice que debemos sumar 1 más 3,33 por el logaritmo en base 10 del número total de datos, que en este caso es 50. Entonces, la fórmula nos da como resultado 6,6575. Dado que la cifra decimal está por encima de 5, aproximamos al número entero siguiente, que sería 7. Entonces nuestros intervalos serían 7. Ahora, para averiguar la amplitud de cada intervalo, necesitamos tomar nuestro rango, que es 180, y dividirlo en el número de clases o intervalos. Eso nos da 25,7142,857, que también lo vamos a aproximar al número entero que está por encima, y nos quedaría que nuestra amplitud de cada rango sería de 26. Dicho esto, nos queda nuestra tabla de frecuencias de esta forma. Entonces ahí podemos ver que se construyeron los rangos con amplitud de 26, quiere decir que se da desde el 0, que es el rango, que es el dato mínimo, hasta 26, y el siguiente rango también aumenta de 26 en 26 hasta llegar a 188.000 pesos. Los datos que están en la tabla de frecuencias se obtienen de la siguiente manera. El FI que vemos ahí corresponde a la frecuencia absoluta de cada rango. Quiere decir, en este caso ya no sé, estamos hablando de la cantidad de respuestas que están ubicadas en ese rango específico. Entonces,
La FI, pero la mayúscula, se refiere a la frecuencia, a la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada se obtiene de sumar la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería 5 más 11, que sería 16 como la frecuencia acumulada del segundo intervalo. La frecuencia relativa se obtiene de dividir la frecuencia absoluta en la cantidad total de datos. Eso nos va a dar una cifra decimal. Entonces, en el ejemplo sería, por ejemplo, 11 dividido en 50, que nos da 0.22, que sería la frecuencia relativa para el primer intervalo. Y la frecuencia relativa acumulada, pues entonces es igual, se suma también como la frecuencia acumulada, eh, el, la frecuencia relativa se suma con la frecuencia relativa acumulada del rango anterior. Y el porcentaje, que simplemente se multiplica pues la frecuencia relativa por 100 y nos va a dar la cifra porcentual, que corresponde pues a la proporción de que cada rango ocupa pues con relación a toda la muestra. Gracias. Saludo, mi nombre es Claudia Janet Gallo Meneses. Estaré exponiendo acerca de las gráficas acá representadas. Para hacer este trabajo se tuvo en cuenta un estudio a un grupo de 50 personas con edades entre 30 y 50 años de la ciudad de Bucaramanga sobre un ahorro económico, el cual podemos evidenciar que el 22% de las personas ahorran de 0 a 26.000 pesos. Un 10% de esas personas ahorran de 27.000 a 53.000 pesos. Un 18% de las personas ahorran de 54.000 a 80.000 pesos. El 26% ahorra de 81.000 a 107.000 pesos. Un 12% ahorra de 108.000 a 134.000 pesos. Un 4% de las personas ahorran de 135.000 a 161.000 pesos. Y por último, un 8% en el rango de esas edades de las personas ahorran de 162.000 a 188.000 pesos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Quiseno Gil. El día de hoy voy a explicar lo que es las medidas de tendencia central. Bueno, primero que todo, esta fórmula representa el cálculo de la media aritmética, que es una medida de tendencia central que indica el valor promedio de lo que son los conjuntos de datos. Voy a explicar paso a paso esta fórmula. Esta parte de acá de la fórmula, bueno, FI es la frecuencia de cada clase, SI es el punto medio de cada clase. Y bueno, esto lo multiplicas, se multiplica lo que es la frecuencia de cada clase por su punto medio y sumas estos productos para todas las clases. Este resultado es la suma total de los productos de la frecuencia y el punto medio de cada clase. Bueno, en donde n es el tamaño total de la muestra, es decir, que es la suma total de las frecuencias. Bueno, y por último, bueno, aquí se divide lo que es la suma total de los productos de la frecuencia y el punto medio por el tamaño total de la muestra, que sería n. Vale, bueno, el resultado de esta operación es la media aritmética, que sería esta fórmula, que es el valor promedio de la variable en el estudio. En este caso en específico, al calcular, se obtuvo que el 77,8 significa que en promedio el valor en la variable sería este dato. Bueno, en la mediana voy a explicar la tabla. En este caso, el dinero ahorrado por mes. Después sigue lo que es la frecuencia de cada clase. Después sigue la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada
el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada y lo que es el punto medio de cada clase. Bueno, ya teniendo en cuenta la fórmula de la mediana, entonces vamos a tener en cuenta que el límite inferior del intervalo de la mediana en este caso sería 54. El número total de datos sería 50 y la frecuencia acumulada del intervalo anterior al de la mediana sería 16, teniendo en cuenta que la frecuencia del intervalo de la mediana sería 9 y la amplitud del intervalo en este caso sería 26, dando un total de 80 que sería la mediana. Bueno, en esta tabla tenemos los mismos datos anteriores con los que sacamos la media, ahora nos vamos a guiar para poder sacar lo que es la moda. Mirando la fórmula para sacar la moda, entonces lo que es el límite inferior del intervalo modal, en este caso sería 81. En la frecuencia del intervalo modal sería del 13, en el intervalo que sería del 81 al 107 que se encuentra en la gráfica. En la frecuencia del intervalo anterior al modal sería 9, que se encuentra en el intervalo 54 a 80 que está en la tabla. En la frecuencia del intervalo siguiente al modal sería 6, que se encuentra en el intervalo 108 a 134 en la tabla. Y lo que sería la amplitud del intervalo en este caso es 26, que sería la diferencia entre 107 y 81, dando un total de la moda de el 90 aproximándose. Hicimos el procedimiento y este es el resultado de la varianza. Y en la desviación estándar le sacamos la raíz cuadrada al resultado y nos dio 48,78. Conclusiones. La media, mediana y moda son medidas esenciales de tendencia central que ofrecen diferentes perspectivas sobre la ubicación típica de los datos. Su combinación proporciona una descripción más completa y robusta de la distribución. La varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión que cuantifican la extensión de los datos alrededor de la media, proporcionan información crucial sobre la variabilidad y la consistencia de los datos. Estas medidas son fundamentales en el análisis comparativo de conjunto de datos, facilitan la identificación de distribuciones más concentradas o dispersas, permitiendo comparaciones significativas entre diferentes muestras o poblaciones. Muchas gracias.